Ya, muchachos, cosas interesantes o importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Vamos a hablar primero del copiado de lista. Nosotros antes, cuando trabajábamos con variables, decíamos A es igual a 1, B es igual a A. Por lo tanto, ustedes decían cuánto vale A, A vale 1, cuánto vale B, B vale 1. Si después decían A es igual a A más 18, ¿cuánto vale A? A vale 19. ¿Cuánto vale B? B vale 1, porque el que modifiqué fue A, ¿sí? Por lo tanto, el A aumenta en 18, no el B. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con listas, nosotros vamos a tener una lista A, que es una lista con los números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y yo digo B es igual a A, fíjense acá, B también va a quedar con la lista 1, 2, 3, 4. Pero, acá está el pero. Como las estructuras de datos, como las listas, son de largo variable, ¿de acuerdo? Y como son de gran tamaño, Python, o sea, este lenguaje de programación, toma ciertos resguardos y lo que hace es, cuando ustedes copian colecciones, no te copia la colección, sino que te genera una especie de alias, un nombre. Es decir, en términos prácticos, déjenme mostrarles acá, ¿dónde está? En términos prácticos, déjenme mostrárselo de esta forma. Yo tengo la lista en una dirección, ¿sí? Entonces yo acá voy a crear una variable llamada A. Y no, ay, bueno, Q, quedó como Q. Ya la variable Q. Entonces yo digo Q es igual a esa lista. Entonces cuando después yo digo que B es igual a A, en vez de copiarme el valor como lo hacíamos con las variables, porque ustedes cuando decían A es igual a 1, B es igual a A, como era un valor, ustedes ese valor me lo copiaban y me generaban otra variable, me generaban otra caja donde podían guardar. Pero cuando tengo una colección, una lista, que son muy grandes, y yo digo acá, por ejemplo, P es igual a Q, cuando digo esto, no me están creando otra colección. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy diciendo que también P está apuntando a los mismos datos. ¿Qué significa que esté apuntando a los mismos datos? Lo siguiente. Yo acá digo a.append 100, ¿cierto? ¿Qué pasa con A? Se agregó el 100. ¿Y qué pasó con B? También se agregó el 100 porque el B está apuntando a los mismos datos. ¿De acuerdo? Si yo digo B. Ya, del B corchete menos 1, borré el 100 en B, oye, porque yo no quería agregarlo al B, pero se agregó. Pregunto por B, se fue. Pregunto por A, se fue. Entonces, cuando ustedes trabajen con listas y quieran copiar, es decir, quieran generar una nueva lista, ustedes lo que tendrían que hacer acá, saben que A es esa lista 1, 2, 3, 4, ustedes tendrían que hacer B es igual, y aquí toma importancia el constructor, el list. Dicen, B es el list, una constructor. Voy a construir una nueva lista a partir de los elementos de A. Si pregunto por B, es 1, 2, 3, 4. Pero fíjense ahora, a.append, y acá colocamos 99. Preguntamos por A, está el 99. Preguntamos por B y no pasó nada. Porque como yo usé el list, estoy generando una nueva lista, que no es lo mismo que cuando hacíamos B es igual a A. Porque cuando estoy trabajando con colecciones, como las listas, cuando yo digo B es igual a A, estoy haciendo esto. Estoy haciendo de que las dos variables apunten al mismo espacio donde están los datos. ¿De acuerdo? Es como decir, tú y tu padre viven en la misma casa, por lo tanto dan su dirección. Entonces los dos tienen dirección a la misma casa. Si su casa le agregan una pieza, claro, a esa casa se le agregó una pieza y eso implica que la casa de tu papá tiene una pieza nueva y tú también tienes una pieza nueva. Si esa casa se destruye, tu papá queda sin casa, tú quedas sin casa, porque están apuntando a la misma dirección. En cambio, cuando ustedes hacen B es igual a lista A, ahí están creando una copia de su casa. Tienen otra casa, tienen dos casas ahora, la casa de Pedro y la casa de Juan. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Cuando ustedes quieran copiar listas, usen el list. ¿Ya? Porque si hacen esta copia, igual como lo hacen con las variables, no están creando una lista nueva, sino que le están dando un nuevo nombre a la lista. Nada más. Eso es una cosa
importante. ¿Ya? La otra que vamos a ver, déjenme borrar. La otra que vamos a ver entonces tiene que ver con el paso de parámetro, que es lo que ustedes, a lo mejor no sé si es tan complicado por eso, pero en el paso parámetro, muchachos, de la función ustedes no tienen que hacer nada, porque fíjense, ustedes van a crear una lista A, es igual a una lista ya, supongamos que esta lista va a ser lo siguiente. Listo, me era más fácil copiar esta lista. Control C, Control V y Control V. Ya, ahí tengo, fíjense, tengo una lista. Asumamos que este es el tablero del gato. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer una función, coloquémosle tablero, o gato ya. Tenemos el gato. Si ustedes se dan cuenta, el gato está todo el tablero. Está el tablero como una lista. ¿Por qué yo digo que es el gato? ¿Se acuerdan? Ustedes han jugado al gato, me imagino. ¿Saben cuál es el juego del gato, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, era por si acaso. Entonces, lo vamos a tratar de esta forma. El gato es más o menos así, ¿cierto? Ustedes tienen, no de esta forma, el gato son líneas, ¿cierto? Pero tienen cuadrante. Ahí van a poder colocar ustedes, por ejemplo, pueden colocar eso. Ese es el típico juego del gato, ¿cierto? Solamente para aclararlo. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta, obviamente ahí era un círculo, ¿cierto? Pero vamos a jugar gato con cruz y ticket. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto a ustedes? Que ustedes, este juego del gato lo pueden representar en el tablero, puede ser una lista de listas. Esta es una lista, esta es otra lista, y la última es otra lista. Y nosotros lo estamos representando de esta forma. Tengo una lista con un elemento que es vacío, segundo elemento vacío, 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 vacío. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una función def ingresar jugada. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el def ingresar jugada. ¿Qué me van a pasar? Me van a pasar el tablero. ¿De acuerdo? Y me van a pasar la fila y la columna. Ya, voy a tener que borrar el tablero para que no les moleste. Me van a ingresar la jugada. Me pasan un tablero, la fila y la columna. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá. Vamos a hacerlo sencillo la primera vez. Me van a pasar acá, por ejemplo, jugada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero usar esta función, yo voy a colocar ingresar, guión bajo, jugada. Y le voy a pasar, el tablero se llama gato. La fila, vamos a ingresar la jugada acá, muchachos. Ahí quiero ingresar la jugada, al medio. ¿Cuál sería la fila que le tengo que pasar para ingresar la jugada ahí? Chicos. ¿Cuál sería la fila que le tendría que pasar para ingresar la jugada en esa lista ahí al medio? ¿Uno, profe? ¿Ah? ¿Uno? ¿Uno? 1. ¿Y la columna? ¿Uno también? 1 también. Y vamos a jugar el X. Ese va a ser la primera jugada. Entonces, cuando llamemos a la función gato, lo voy a guardar en tablero, fila va a ser 1, columna va a ser 1 y la jugada va a ser X. Voy a hacerlo sencillo, voy a asumir que está validado, entonces yo voy a registrar. Solamente voy a registrar. Para registrar esa jugada en el tablero, yo tendría que hacer tablero, corchete, corchete, corchete fila, corchete colu, es igual a jugada. ¿Sí? Y si ustedes quieren acá, ahora dicen print gato. ¿Sí? Ok, voy a hacer F5. Ejecutamos. Me voy a ir a dejarlo donde corresponde, ¿cierto? Estamos acá en IWI. Ejercicios. Y esta es la clase. Y estamos.
¿Cómo está hoy día? 10. 10 de junio. ¿Ya? Perfecto. Fíjense acá. Ahí, ¿qué pasó? No se ve. Lo voy a borrar y lo voy a volver a ejecutar. Hago F5 y acá está el tablero. Fíjense. ¿Dónde colocó la X? En el medio. ¿Y por qué la colocó si yo, fíjense, no retorné nada? ¿Qué pasó entonces? Por eso la función que ustedes le dicen disparo, la función disparo no retorna nada. ¿Por qué no retorna nada? Porque ustedes cuando pasan una lista, en este caso estamos pasando la lista como tablero, ¿cierto? Cuando yo paso la lista como tablero, o sea, cuando yo paso la lista como parámetro, disculpen, significa que estoy pasando una copia de mi lista. Pasa lo mismo que anteriormente, estoy pasando la dirección. Lo que haga la función dentro, acá se llama tablero, pero técnicamente es exactamente lo mismo. Vamos a hacer la misma anteriormente. Tenemos la lista acá, ya, esa es la lista de tablero. Nosotros sabemos que gato es esa. Cuando yo le digo a la función recibe esto igual al tablero, en realidad tablero también está apuntando la misma dirección, está apuntando los mismos datos. Por lo tanto, cuando yo acá le digo, oye, modifícame tablero en esta fila columna y coloca jugada, está modificando, ¿cuál está modificando? Estos datos, por lo tanto, me está modificando tanto tablero como gato. Entonces, lo que yo haga dentro de la función se ve reflejado afuera en el tablero llamado gato. ¿Se entendió eso o no? Chicos, Sí, profe, sí se entendió. eso se llama paso de parámetros por referencia. ¿Qué significa? Yo no te paso el dato, te paso la referencia, la dirección a donde tengo los datos. Lo que tú hagas me afecta a mí. Es como pasarte el link de Google Docs. Ahora que estamos trabajando en modo online, ¿cierto? Cuando ustedes pasan un link a Google Docs, tú le pasaste la dirección. Si la otra persona modifica, los dos modificamos el mismo archivo. Entonces yo ahí pasé la referencia. Cuando te dicen, me pasas el link, ese es el paso por referencia. Eso es lo que están haciendo ustedes. Cuando ustedes están trabajando con el paso por valor, están pasando una copia. Entonces, si yo te paso a ti un archivo, y te digo, cuando yo le subo, por ejemplo, el archivo .pi a la clase y ustedes lo bajan y hacen lo que quieran, ahí yo le pasé un paso parámetro por valor. Les pasé una copia. Ustedes lo que modificaron, hagan lo que quieran con eso, pero no me afecta mi copia. ¿Ya? Eso es lo que hacemos con los parámetros que no son estructuras, que no son colecciones. Por ejemplo, fila y columna, si ustedes acá adentro lo modificaran, no se ve afectado lo mío porque eso es un valor, no se cambia. Las que son colecciones, como pueden ser muy grandes, por un tema de optimizar el uso de memoria, yo te paso una dirección. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, yo podría forzar para que se generen copias y ahí podríamos hacer otra cosa. Pero en este caso, está así. Siempre cuando pasemos una lista va a ser paso por referencia. ¿Se entendió? Sí, súper. Ya. Entonces, ahora démosle un poquito de lógica a este juego del gato, porque acá ustedes pueden decir, oye, ya, juguemos al gato. Que esto se parece mucho a lo que tenían que hacer ustedes, porque ustedes les pasaban el tablero, el disparo, ¿cierto? Y le pasaban ahí, bueno, eso nomás, por el disparo. Y ustedes lo que tenían que hacer era ir a jugar. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Validemos de que antes no haya una jugada. ¿Cómo podemos validar de que antes no haya la fila de columna que me están ingresando ustedes no se ingresó? ¿Ya? Eso lo podríamos validar acá afuera. Nosotros podemos ir acá, por ejemplo, fila va a ser igual a int de un input. Y ustedes pueden hacer acá ingrese fila donde quiere realizar jugada. ¿De acuerdo? Y acá vamos a pedir la columna. Tengo la fila, tengo la columna. Entonces, yo acá llamo, y acá en vez de colocar 1,1 voy a colocar F,C. ¿Ya? Y vamos a hacer X, después vamos a ver el tema de los jugadores, ¿cierto? Lo validamos validémoslo en la función.
no lo voy a validar afuera, lo voy a validar en la función. Ustedes siempre me van a llamar y la función me va a decir si puede o no puede efectuar el... Ah, no, porque estamos haciendo retornar. No, mejor no. Validémoslo acá afuera. El efecto es lo mismo. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tener que decir si gato, porque así se llama el tablero, corchete F, corchete C es igual a vacío, es decir, si ahí dentro no hay nada, entonces yo llamo a la función ingresar. ¿Ya? Si no, porque ¿qué significa que si no es igual a vacío? Va a haber un carácter, ya sea una X, ya sea un signo, un círculo, ¿cierto? Si no, ustedes tendrían que colocar acá, bueno, vamos a hacerlo así, esta validación primero, una validación bien arcaica. Voy a colocar print, esa celda ya está ocupada. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaríamos haciendo ahora. Fíjense, si yo hago F5, ejecuto. Voy a ingresar a la fila donde quiero jugar. Coloco 1. Ingresa a la jugada 1. Ya, pero no me dijo el print. Ah, pues sí, estamos de acuerdo, porque lo volví a ejecutar, entonces el gato no tenía nada. ¿Sí? Si yo ahora, cuando ejecuto, el gato, se dan cuenta, cuando ejecuto F5, el tablero está vacío. ¿Ya? Y después print, ingresar jugada. Sí, entonces se ejecutó. Y ustedes hacen la jugada acá del gato. Eso fue lo que nos mostró. Déjenme ver qué nos mostró. Sí, ahí está. Vamos a hacer esto. Voy a crearlo con la jugada hecha. Vamos a hacer F5. Y ahora ingresa la jugada 1, 1 y me dice esa celda ya está ocupada. Y me la muestra que estaba ocupada. En el caso anterior, para que entiendan por qué no funcionó el ejemplo, porque como yo ejecuté, cargué todo de nuevo, ¿qué estoy haciendo acá? Limpié el tablero. No hay ninguna jugada. Después, es más, déjenme colocar el tablero acá abajo para que ustedes vean que está después de la función. Ustedes declaran la función, el tablero anteriormente estaba así, declaran un tablero vacío, y acá ustedes piden la fila y la columna para jugar, piden, y ahí recién están ingresando una jugada, por lo tanto la primera vez efectivamente va a estar vacío y voy a poder hacer la jugada. Por lo tanto, no se me ejecuta y después me mostrará el gato correctamente. ¿Sí? En cambio, ahora, cuando yo puse que hay una jugada, yo entonces lo que tendría que hacer acá es, como ya hay una jugada, y pido la fila 1 y la columna 1, saco el valor de la columna 1 y la fila 1, que es una X, y como es una X, es distinto de vacío, entonces se va a ir al else. ¿De acuerdo? Ya, ahí tengo un poco la lógica. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Me entendieron esta parte, chicos, o no? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ya, ahora, ¿qué quiero hacer ahora? Bueno, validar mejor, porque acá fíjense, si esto lo hago así, pasó el intento de la persona porque ya no tengo forma de volver arriba a pedir. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Que si está mal los datos, me vuelva a pedir la fila de la columna. Entonces, digan, mientras gato, corchete, corchete, fila, columna. ¿Ya? ¿Cuándo voy a pedir yo? Cuando sea igual cuando sea distinto, disculpen, de vacío. Si yo me entrega la fila y la columna, y si lo que saco de la fila y la columna es distinto de vacío, es decir, saqué una O o saqué una X, si es distinto, entonces yo voy a volver a pedir los datos. Vean, fíjense acá. Voy a colocar acá print error, la celda está ocupada, ingrese nuevamente los datos. ¿De acuerdo? Y entonces, como yo voy a detener el disparo acá antes, porque acá estoy haciendo el disparo, ¿cierto? While, como yo no tengo que volver a hacer este if, porque ya
hago esto, y él se tendría que ir. Entonces, fíjense acá. ¿Qué me está diciendo esto? Que si la celda está ocupada, se va a quedar en un ciclo, se va a quedar en un ciclo, y no me va a dejar pasar. Si la celda no está ocupada, no entro al while y paso directamente a ingresar. ¿Eso lo entienden, chicos, o no? Lo voy a hacer ejecutar para que lo vean. Fíjense, tengo la celda 1.1 ocupada. Hago el F5. Voy. Ah, pero me quedó ingresar jugada. ¿Qué pasó con ingresar jugada? While, print. Ah, acá me comí un paréntesis. Ya. F5. Ya, déjeme borrar porque está como mucha basura. F5. Ahora sí lo van a ver. Ingrese la fila 1, ingresa la columna 1. Error, la celda está ocupada. Ingrese nuevamente los datos. 1, 1. Error. 1, 1. Error. Y si yo coloco ahora fila 0, columna 1, ¿se dan cuenta? Se ejecutaría. Fila 0, columna 1. Ahí está, la fila 0, que es la primera, columna 1. ¿Se entendió? Ahí se ingresó y esa es la que estaba. ¿Me siguen? ¿O no me siguen? Yo no, mucho, profe. Ya, entonces se perdió. ¿Qué no me está entendiendo? Lo último que explicó, profe, la parte de arriba lo comprendo, pero lo último no. Lo último, lo de este while. Sí, no entiendo. Ya, fíjate, yo voy a pedir, esto es lo que estoy haciendo yo, pido la fila, pido la columna. Y digo, mientras lo que esté dentro del tablero, que esté dentro del tablero, voy a gato, saco la fila 1, la columna 1. Gato, fila 1, esta. Columna 1, esta que está acá. Entonces saco el X. Como saqué el valor X, X es distinto de vacío, eso es verdadero. Como es distinto de vacío, me va a decir, oye, la celda está ocupada. ¿Por qué? ¿Cuándo sé que una celda está vacía? Cuando no hay nada. ¿De acuerdo? Suponte ahora el otro caso, Alison. Ingresa la fila 0, ingresa la columna 0. Estaría fila 0, columna 0, estoy sacando eso. ¿Vacío es distinto de vacío? No. Son iguales. Entonces, no, este while, esta condición se hace falsa y no ingreso, no entro al while y pasaría acá y llamo a la función ingresar y haría el registro en la posición 00 de la jugada X. Pero antes, cuando yo pido la fila, pido la columna y saco el valor de esa fila de la columna, que puede ser este X, como hay una X o puede haber una O, que todavía no ingresamos ninguna jugada con la O, ¿ya? Pero si es distinto de vacío, ya sea porque hay una X o porque está el círculo, ¿cierto? Me va a dar un valor distinto de vacío. Y como hay un valor distinto de vacío, esto se hace verdadero. Y como se hace verdadero, voy a ingresar y me va a decir, error, esa celda tiene datos, está ocupada. Y me vuelve a pedir la fila y me vuelve a pedir la columna. Si yo vuelvo a ingresar nuevamente una fila y una columna que está ingresada, me va a volver a decir, error, esa fila está ocupada. Porque va a volver acá a sacar el valor y si es distinto vacío, va a volver a decirme, error. Saca de nuevo la otra columna, error. Hasta que en algún momento lo que yo saque del tablero, saque un espacio. Cuando yo saque un espacio en el tablero, entonces se va a salir y va a pasar acá. Y como yo sé que en esa posición había un espacio, voy a poder escribir el carácter, porque sé que en esa posición no habían datos. ¿Se entendió mejor? ¿O seguimos sin entender? No, profe, sí, ahí lo entendí. Ok. Perfecto. Entonces, aquí ya validamos de que, ¿qué hicimos con esto? Que si el disparo, o sea, si la función, el gato ya estaba ocupada la celda, no me la registrara, me pidiera otra. ¿De acuerdo? Ya. Eso en todo caso, para su tarea, ya está hecho. Esto que yo hice, si ustedes se van al programa principal, se van a dar cuenta que les dicen que si la fila y la columna ya tiene un dato, esa fila está ocupada. No tienen que hacer esto ustedes la tarea, ya está hecho. Se lo dieron a ustedes en el programa principal. Porque si se dan cuenta, este es el programa principal. Acá dentro estaba la función, que es un poco registrar el disparo. Ahora, veamos. Démosle lógica. Vamos a hacer un jugador. Yo voy a hacer acá paso,
va a ser igual a 0. Nosotros vamos a hacer acá, mientras paso sea menor que 9, ¿por qué paso tiene que ser menor que 9? Estoy haciendo lo siguiente, paso para hacer los turnos, ¿ya? Entonces, ¿cuántas opciones hay para jugar? El peor de los casos es 9. Entonces, mientras sea menor que 9, voy a jugar, ¿ya? Voy a colocar todo eso dentro del while. Y Profe, ¿no debería ser menor o igual a 9? no, Porque también está la opción 9. porque parto del 0, Ah, verdad, verdad. ¿ya? Ya. Lo otro que vamos a hacer acá es ganador es igual a false. ¿Para qué? Porque ustedes dicen, profe, pero si ya ganó alguien, ¿para qué voy a seguir pidiendo los turnos? Tienen razón. Entonces ustedes dicen, mientras los pasos sean menor que 9 y no haya ganador, ¿sí? Mientras sea menor que 9 y no haya ganador, porque sí, porque dice not ganador, porque not ganador lo hace verdadero. Verdadero, y la otra condición que es verdadera va a ser que yo entre al ciclo. Cuando haya un ganador, esta variable ganador yo la voy a hacer true. Not true me da falso. Falso y cualquier cosa se va a acabar el ciclo. ¿Se entendió eso, no? No, profe. ¿No? ¿Lo puedes repetir? Ya. Fíjense, yo voy a... ¿Hasta cuándo ustedes juegan al gato? Hasta que alguien gane, que puede ser en el cuarto juego, o sea, ya en el quinto turno, alguien podría ganar en el quinto turno, ¿ya? Y ahí, si ya hay un ganador, yo debería dejar de pedirme la fila de la columna. ¿Para qué voy a seguir hasta el 9 si ya alguien ganó? ¿Para qué voy a seguir jugando? Ese es el tema. Yo tengo dos opciones de terminar un gato. La primera opción que estamos cubriendo acá es cuando nadie gana y estamos obligados a jugar hasta la última fila. ¿Sí? La otra es cuando hay un ganador. Cuando hay un ganador. Entonces yo estoy diciendo, hay 0 pasos, nadie ha hecho ningún intento, y tengo la variable ganador en falso, porque no hay ganador. Falso, no hay ganador. Entonces, este juego, ¿hasta cuándo se va a repetir? El juego, mientras tenga pasos que hacer, tenga celdas que jugar, y no haya un ganador. Ahí es la negación, no ganador. ¿Por qué? Porque repetir dice que ganador dice que es falso. ¿Sí? Entonces, esto sería falso. Not falso lo hace verdadero. ¿Me explico, no? Entonces, mientras no haya un ganador, este not falso va a ser verdadero. Entonces, mientras no haya un ganador, va a depender técnicamente de esta condición solamente. Si en alguna parte de que nos falta todavía en este juego, validar que hay un ganador, cuando yo encuentre dentro del ciclo acá, que todavía no lo hacemos, cuando yo encuentre un ganador, ¿qué voy a hacer cuando encuentre un ganador? Mi variable ganador se va a transformar a true, porque hay un ganador. En ese momento, cuando el ganador se transforme en true, yo voy a volver acá arriba y voy a preguntar, ¿me quedan pasos? Idealmente me van a quedar pasos. Y not true, como not true va a ser falso, toda esta condición se va a hacer falsa. Y me va a quedar verdadero y falso. Como hay un falso, este while se va a hacer falso y ya no voy a volver a pedir el otro turno porque ya hay un ganador, se acabó el juego. Ahora sí, o igual está complicado. ¿Aló? Pueden decirme que está complicado, lo podemos adecuar, lo podemos cambiar, Profe, ¿sí? también se podría hacer que se detenga cuando estén los 9 espacios con algún signo o letra. Sí, es que eso es prácticamente, fíjate, ahora lo voy a explicar. De ahí lo vamos a volver atrás si no lo entienden. También yo, para no colocar, a lo mejor les complica el not ganador, yo podría hacer acá, en vez de usar el not ganador, podría usar acá, por ejemplo, repetir es igual a true. Y ustedes dicen que mientras sea el paso menos que 9 y yo tenga que repetir, porque ahí está en verdadero, entonces acuérdense que cuando ustedes tienen una condición AND, para que la condición sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas, porque si una de esas es falsa, se rompe la condición y se hace falsa. Entonces ustedes dicen verdadero y mientras sea menos que 9, ustedes van a estar repitiendo. Y cuando encuentren el ganador,
repetir es igual a falso. Ya no tienes que seguir repitiendo porque encontré un ganador. Veámoslo así, a ver si así lo entiendes más fácil. Ya, tengo paso 0. Yo ahora debiera hacer esta cosa, muchachos. Primer paso, juega el jugador 1. En el segundo paso, juega el jugador 2. En el tercer paso, juega el jugador 1. Cuarto, jugador 2. Voy alternando, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí o no? Esa parte la entienden, la alternancia. Sí, sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿cómo yo puedo lograr esa alternancia? 0, 1, 0, 1, con un módulo 2. Entonces yo digo, si paso módulo 2 es igual a 0, ¿qué estoy diciendo yo? Si estoy en el paso de los números pares, voy a colocar print, es el turno del jugador, es el turno del jugador, vamos a asumir que en los pares siempre es el jugador 1. ¿Ya? Y voy a hacer que jugador, la jugada va a ser igual, como es el turno del jugador 1, vamos a hacer que el jugador 1 sea la X. Ahora, si no es par, es porque es impar. Por lo tanto, yo voy a hacer esto. Voy a definir, es el turno del jugador 2, ¿cierto? Y el jugador 2 va a jugar con la O. ¿Sí? Después, independiente de quién juegue, tengo que pedir la fila y la columna. Por eso esto está fuera del if y del else. Porque después, si el turno del 1 o turno 2, juega. Después, independiente del jugador, tengo que verificar si en esa jugada hay o no hay datos. Si hay datos, me va a empezar a decir, me va a reclamar y se va a quedar en este ciclo. Si no hay datos, voy a pasar. Y acá ya no tendría que ingresar la X. ¿Qué tendría que ingresar? Profe. ¿Cuánto? Hook. Hook. Exacto. Porque fíjense, el hook va a tener un valor. Si es par, va a ser X. Si es impar, va a ser O. Entonces, acá nosotros podríamos hacer ahora paso más igual 1. Porque ahí se produjo una jugada. Entonces yo devuelvo acá arriba, ingreso, veo si es paso menos 9, sí. Como el paso aumenta en 1, y ahora si antes era par, ahora va a ser impar. Voy a ir acá y ahora hook va a ser el O. Le voy a pedir el turno al jugador 1, al jugador 2 y así sucesivamente. Fíjense, lo vamos a hacer acá y ya tenemos el paso. En este momento vamos a tener que jugar hasta el final, hasta repetir. F5. Era el limpiado. Déjenme limpiar. Ya. Ahora hacemos F5. ¿De acuerdo? Ingrese a la fila donde quiere jugar. Vamos a partir en la fila 0, columna 0. Pero déjenme arreglar una cosita. Ya no necesito que tenga una jugada por defecto. Necesito que esté el tablero limpio, ¿cierto? Ahí está el tablero limpio. ¿Se dan cuenta que yo voy a crear un tablero limpio? F5. Ahora sí. Dijimos 0, 0. Y ustedes se dan cuenta que en la columna, es en la fila 0, columna 0, en la esquina superior de arriba, está el jugador 1, que es la X. Ahora, ¿qué me dice? Es el turno del jugador 2. Anteriormente me dijo turno jugador 1. Es el turno del jugador 2. ¿Cuál es el turno jugador? Ya, ¿qué le toca? Vamos a decir que está en la, vamos a partir al revés. Estamos en la posición, era de, ¿cuánto era? De 3x3. Fila 3, o sea, la fila 2, columna 2. Fíjense, ahora, tengo el primer turno de la persona, el jugador 1, tengo el jugador 2. ¿Sí? Y me vuelve a decir, oye, es el turno jugador 1. Vamos a hacer que el jugador 1 juegue en la fila 1, columna 1. Ahí está. Después vamos a mejorar la visual del tablero para que lo veamos un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, ahí tengo el 1. Fíjense ahora, es el turno del jugador 2. Y fíjense, voy a hacerlo a propósito. 1, 1. Y me reclama. ¿Qué me está reclamando? Me está diciendo, esa celda está ocupada. Ingrese la fila. ¿Sí? Entonces, ya sé que está ocupada, entonces voy a irme a la fila 2, columna 1. Y ahí se dan cuenta que yo tengo acá abajo, estoy a punto de ganar abajo, y por otro lado, acá no puedo ganar. Entonces, como es el turno del jugador 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que ingrese a la fila 2, columna 0.
y le matamos la jugada al jugador 2, porque le pusimos una X, ¿cierto? Y así, esto se va a repetir 9 veces. ¿Me entendieron lo que estoy haciendo, no? Chicos. ¿Aló? Yo sí, profe. ¿Alguien tiene dudas? Le toca al jugador 2. Fila 0, columna 1. Ahí tengo. Y fíjense, nos faltarían 3 juegos, 3 jugadas. Jugador 1, vamos a hacer que juegue en la fila 0, columna 2. Ahí se completó la primera fila. Tenemos completada la última fila. Ahora viene el turno del jugador 2. El jugador 2 va a jugar en la fila 1, columna 0. Y acá, fíjense, tendremos la última jugada, que es del jugador 1, que va a decir que va a jugar en la fila 1, columna 2. Y ahí se terminó. ¿Se dan cuenta? Que ahí terminó. ¿Y por qué terminó? Porque nadie ganó antes, no había un ganador. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, de todas formas, igual terminaría el programa si es que gana algún jugador. No, todavía no, porque no lo hemos hecho, no le hemos dado esa lógica. Ah, ok. Nos falta darle la lógica ahora. Ya, fíjense. Ya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer acá otro def, mostrar, le voy a llamar, y va a recibir el tablero. ¿Sí? Nosotros podríamos mostrarlo, hacer for x in tablero. ¿Sí? Nosotros podemos hacer print x. Y eso es todo. Y acá llamamos a la función mostrar. Lo voy a ejecutar una sola vez, ¿no? 2 veces para que ustedes vean cómo va cambiando el tablero. Y después vamos a mejorar la forma de cómo desplegar, pero déjenme. Bueno, ya, dejemos si vamos a hacerlo un rato. Dijimos que la fila, acá va a ser la fila 2, 2. Fíjense, ahí me mostró el tablero de esta forma. ¿Lo podemos mejorar todavía? Ya lo podemos mejorar. 2, 2. Pero al menos ya se ve la forma de fila columna, ¿no? Vamos a usar la columna 0, o sea, la fila 0, columna 0, y ahí estamos viendo que ahí está ese dato. Después tenemos la fila 1, columna 0, después tenemos la fila 2, columna 2, ya está ocupado, entonces era 1, 2, y ahí ustedes van viendo que se ve, relativamente se ve al menos en 2 dimensiones. Nosotros podemos mejorar esta cosa. ¿Cómo lo podemos mejorar? Lo podemos mejorar acá. Acá yo imprimí, yo como tablero es una lista de lista. Como yo hago for x en tablero, x es una lista. ¿Sí? Si yo no quisiera que apareciera como lista, ahora hago for a in x. ¿Qué voy a hacer yo? Al hacer for a in x, voy a empezar a mostrar, pero si lo dejo acá con print a, me lo va a imprimir hacia abajo, porque el print imprime y salta, que no es lo que ustedes quieren. Entonces, lo que podrían hacer ustedes es, de alguna forma, acá, es decir, for x en tablero van a hacer print, que van a imprimir, dejamos un espacio, colocamos x corchete 0, después, bueno, como es un print hay que colocar la coma, podemos colocar la coma para concatenar, y después dejamos otro espacio, y acá voy a pegar voy a pegar ese parámetro. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo por lo que estoy haciendo o no me están siguiendo? ¿Qué estoy haciendo en la parte de arriba? Voy a colocar un dato, como voy a tratar de hacer el gato, el hashtag, lo voy a tratar de hacer. Entonces, ahí ahora voy a colocar, y ahí dejamos el espacio, aquí vamos a colocar x corchete 1, ¿ya? A este le vamos a dejar acá un espacio, y después del espacio colocamos esos, y dejamos el espacio, y ahora vamos a colocar x corchete 2. ¿Sí? Ya, lo voy a dejar así ahora,
para ustedes se den cuenta que nos va a faltar las rayas del medio. Después vamos a ver cómo lo podemos hacer. Fíjense, hago F5. Ya vamos a jugar la 1-1, que ha sido la clásica, y fíjense, me lo muestra, claro, y aquí, como hay un dato, se desplaza hacia el lado. Vamos a tener que ver esa forma de quitar ese desplazamiento. Se dan cuenta que nos falta acá al lado, nos falta aquí la fila del medio, es decir, esto quiere decir que nos faltaría acá como escribir eso. ¿Sí o no? ¿Me explico? ¿O no me explico? No, Sí, profe, profe. yo no lo Ah. entendí. Yo quiero mostrar el gato. Me faltan esas líneas rojas que acabo de dibujar. Porque hasta el momento lo tengo así. Ya, Entonces lo que Ya. quiero hacer ahora es dibujar esa línea. ya. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros podemos decir, podemos enumerar, fíjense. Podemos decir, ya, la primera va a ser la línea 0. La segunda, la de la línea que me falta, va a ser la línea 1. Después va a venir la línea 2, que es los datos. Después va a venir la línea 3, que es la línea. Y después la línea 4 vienen los datos. O sea, yo debería escribir acá 5 líneas. Una con los datos de la lista, después una línea con puros puntos, después los datos, otra línea con puros puntos y después los datos. ¿Sí o no? Datos, línea, datos, línea, datos. Sí, Son profe. 5. Si nosotros sacamos un patrón común, nos damos cuenta, ¿cuándo deberíamos escribir las líneas? En el 1 y en el 3. ¿Qué característica tienen el 1 y el 3? Impares. Son números impares. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer. Y fíjense que ustedes partieron enumerando desde el 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A nuestra función mostrar, vamos a decir, ahí, mostrar, vamos a hacer que P o L de línea va a ser igual a 0. ¿Ya? Sacamos acá, entramos al for, si línea módulo 2 es igual a 1, ¿ya? ¿Por qué es igual a 1? Cuando es igual a 1 es porque es impar. Bueno, digámoslo, entonces hagámoslo. Si línea es igual a 2, o sea, si es par, imprimimos eso. Y si no, cuando sea impar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a imprimir acá print y vamos a hacer esta línea. A ver, acá estamos asumiendo que hay 1, 2, aquí hay un espacio, 2 espacios, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agreguémosle uno más para que se pase. 7, ya. Uno a cada lado para que se pase. Y después de que haga el else, tenemos que aumentar li más igual 1 para que pase a la siguiente línea. ¿Me entendieron lo que hice, no? Este era mi contador de líneas. Cuando la línea era par, imprimíamos los datos. Y cuando era impar, imprimíamos esa línea que es la línea del medio. Y después aumentábamos el li, porque estábamos en la línea 0, pasamos a la línea 1, línea 2, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Hagamos F5. Y no está, bueno, ya. Siempre me digo que voy a borrar y no termino borrando, pero. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar 1,1. Ya. ¿Y qué pasa con el 1,1? Ingrese. A ver, tengo una. A ver, vamos a ver otra cosa. 1, 1. Ya, disculpen. 2, 1. Ahí lo otro. Pero nos comimos. ¿Es la mía o nos saltamos una fila? Vamos a revisar. Vamos a ver qué hicimos. Cerramos esto y vamos a ver. For X en tablero, si el li módulo 2 es igual a 0, van a imprimir X. Y si no, van a imprimir esto. Y el li va a aumentar en 1. Sacan el siguiente tablero. Ah, estoy tonteando, claro. Yo hice 1, ahí imprimo. Después 0, 1.
Ya, se dan cuenta lo que estamos pasando es lo siguiente. Yo tengo 3 iteraciones nomás porque el for X tablero, el tablero tiene estas 3 líneas. Tiene esas 3 líneas. Entonces, el primer X va a sacar esta línea y la va a imprimir. Entonces, no es que esté haciendo 5 repeticiones, por eso me muestra ese detalle. Porque, a ver, cuando hago el for X, X va a hacer toda esta línea y la va a imprimir. ¿Ya? Después la segunda no la va a imprimir porque el I se lo está saltando. Porque en realidad este for no se hace 5 veces. Ese for se está haciendo 3 veces. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enlazarlo acá. Yo acá, en esta línea, después de esta línea, tengo que escribir los guiones. ¿De acuerdo? Después, imprimiríamos la otra. Esa no lleva guión. Y esta sí lleva guión. ¿De acuerdo? Entonces, esta lleva guión. ¿A qué me refiero que lleva guión? Vamos a escribir a esto. Que vamos a escribir, por ejemplo, la jugada. Va a estar vacío. Vamos a colocar algo así. Eso es lo que quiero que haga. Y nosotros acá arriba coloquemos los datos, ¿cierto? Entonces, bueno, en realidad, acá lo que vamos a hacer entonces es, saco esta primera línea, como la voy a mostrar, yo debiera inmediatamente escribir debajo una línea. Y después la siguiente, yo voy a escribir acá abajo también, solamente. ¿Sí? En la última, en la que yo solamente escribo los datos. ¿Ya? Olvídense, discúlpenme muchachos, porque si lo quisiéramos hacer así, acá tendríamos que hacer un for que se haga 5 veces, porque tenemos 5 líneas. No sé si lo quieren hacer así, porque lo puedo arreglar de esta forma. Lo arreglo de esta forma. Me están siguiendo primero que todo, para ver si lo arreglo de esa forma o lo arreglo de la que estoy diciendo acá abajo. ¿O no me están siguiendo, chicos? ¿Aló? No me están siguiendo. ¿Aló? Ya, mira, en todo caso, muchachos, lo voy a hacer con el tablero acá directamente. Fíjense que... ¿Me escuchan? ¿Me caí? ¿Se escucha? Ya. Entonces, ¿me están siguiendo o no me están siguiendo? Sí, profe. Ya. Sí, ¿Cuál quieren hacer? Vamos a hacer esta última, para que no, porque si no con la otra se me van a enredar porque tendría que generar una lista de 5. ¿Cuál se enredaría menos? A ver, for X tablero. Si tengo el tablero, voy a escribir. profe, pero ¿y no serviría agregar en la lista gato una fila más? Podríamos agregar en la fila gato, claro, pero ahí teníamos que saber, el usuario va a tener que saber cuando diga la 0, cuando diga la 1 va a estar corrida, ¿me entiendes? Pues tendrías Ah, que sí. tendrías que hacer el corrimiento tú, o sea, se puede, ¿sí? Pero Sí, esto tienes razón. lo vamos a arreglar si esto es de visual, ¿no? Esto es Ya. solamente, más allá de lista, esto es de lógica, por eso no sé si los quería... ya, entonces tenemos acá X0, X1, X2, lo imprimo y se va a imprimir abajo eso. Después viene el siguiente, imprimo, ya. Si li es mientras li sea menor que 2, para la 0 y la 1, y si no, vamos a hacer esto. Ya. Déjenme, a ver, y ahí les digo de inmediato 1, 1. Ya, quedó corrido, pero se entendió quedó corrido bastante. ¿Y por qué corre tanto? Ah, ya. Lo que vamos a hacer es sacarle este espacio. Vamos a escribir el X0. Y eso. Eso.
F5. 1, 1. Y aún así se me corre. Ah, ¿para dónde se fue? Ya, pero el último, me faltó quitarle el último acá. Ahí estaríamos, creo, más igual. Ya, muchachos. No sé si están viendo algo ahí. 1, 1. Ahí queda un poquito. Vamos a tener que ver ese tema del X después, pero... Ajá. Ya. Lo que pasa es que, fíjense, acá cuando ustedes escriben, tenemos que hacer lo siguiente. Para que quede asimétrico, tenemos que dejar espacio. Y ahí nos va a quedar simétrico, pero al dejarlo simétrico, acá, cuando nosotros, si el gato es distinto de... Ah, sí, puede ser. Veamos si nos va a funcionar ahora. Porque ahí estamos dejando un espacio, porque anteriormente, como no dejamos un espacio, porque este X0, como no hay nada, se corre hacia el lado. Y cuando agrego un valor, se va a correr todo hacia el lado, se va a descuadrar. Entonces, ahora, como lo dejé un largo fijo, 1, 1, ya, ahí está largo, pero me falta agregarle más rayitas al gato. Ahora sí, muchachos, la última lancia. Este es un poquito de prueba y error, salvo que ustedes tengan, me faltó acá hacer un plano para que ustedes vieran. Ahí quedó el gato. ¿Se entendió? Ahora se lo explico, pero fíjense, fila 0, columna 1, ahí ustedes podrían tener fila 0, columna 0, ¿sí? Fila 2, columna 2, y ahí están jugando al gato. ¿Se entiende, chicos? ¿No se entendió? Vamos ahora a aclarar lo que dice yo acá. Yo lo que hice fue, déjenme mostrarles acá. La primera vez, el li vale 0, saco la primera lista del tablero, es decir, estoy sacando... Ouch. Primero estoy sacando... Cuando hago for x en tablero, saco toda esta primera línea. ¿Sí? Y esa línea, cuando la saco, el li vale 0. 0 es menor que 2, verdadero. Entonces me va a imprimir el espacio, lo imprime acá, le agregamos un espacio, otro espacio, escribimos el valor x1, ¿de acuerdo? Después otro espacio, después escribimos el valor x2. Es decir, me saca los valores y los va a escribir. Si no hay nada, va a dejar un espacio. Si hay un carácter, va a dejar el espacio. Lo importante es que ahí no se produce el corrimiento que teníamos anteriormente, porque como era un espacio, el len de un espacio es 1. El len de x es 1. El len de 0, o sea, del O es 1. Entonces, no se me desfasa. Y como es menor que 0, yo al tiro coloco la línea abajo para delimitar. ¿De acuerdo? Y después el li aumenta en 1. ¿Qué significa? Después vuelvo arriba, saco la siguiente lista. Esta va a ser mi otra X. Y ahora el li vale 1. 1 es menor que 2, verdadero. Vuelvo a imprimir los datos y después vuelvo a colocar otra línea abajo. ¿De acuerdo? Salgo y el li aumenta en 1, entonces el li va a ser 2. Cuando voy arriba, saco la siguiente línea del tablero, es decir, saco la siguiente que está acá, la siguiente lista, y ahora el 2 es menor que 2, eso hace que sea falso, y me voy a ir al else. Y lo único que hago en la última línea no es agregar la línea de abajo. Solamente imprimo la línea, la lista. No imprimo esto, eso no lo hago. Esa es la diferencia. Entonces, el resultado es el que ustedes ya conocen. Acá, se los voy a volver a visualizar para que ustedes vean. Esto es lo que hacía. Cuando li era menor que 1, ¿cierto? Ustedes lo que hacían, mostraban la primera línea y después mostraban esta lista abajo, porque era el 1. Para el caso cuando era 2, mostraban toda la lista y después mostraban la línea, que está ahí. Y para el caso 3, ustedes no tienen que generar la línea abajo, solamente muestra los datos. Con eso logramos
el tablero. ¿Se entendió? Entonces podríamos decir que el primer for me imprimía, la primera vez el for me hace eso, me imprime la línea y los datos. El segundo for también hace lo mismo, me imprime la línea y los datos. ¿De acuerdo? Y finalmente, el último for solamente me va a imprimir los datos porque no debiera ir la línea abajo. Eso lo logramos acá. Entonces, fíjense acá, ustedes lo que están haciendo es, cuando el valor de la línea es menor que 2, imprimen línea abajo. Y cuando llegan a la última, solamente imprimen los datos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Sí, súper yo sí entendí. Ya. Entonces ahora nos falta, después de hacer la jugada, nos falta validar si gané o no gané el gato. Porque fíjense acá, ingresar jugada, y ahora después de ingresar una jugada, yo debería validar si hay o no hay ganador. Entonces vamos acá, vamos a buscar un def validar, o sea, ganador, que va a retornar true si hay un ganador y va a retornar falso si no. ¿De acuerdo? Ganador va a recibir el tablero solamente. Ya, ¿cuánto gana uno ¿cuánto gana uno en el gato? Cuando hay 3 dígitos, o sea, de los mismos dígitos en línea, ya sea diagonal, horizontal o vertical. ¿Ya? Tienen que ser los 3 dígitos iguales. Ya, voy a recibir de esta forma. Voy a recibir el tablero del jugador, de tal forma que yo acá, cuando llame a la función, ingresar jugada, después voy a decir acá, respuesta, va a ser igual a que ganador, se llamaba, ¿cierto? Ganador, le voy a pasar el tablero que se llama gato, y le voy a pasar el jug, ¿ya? Porque este era el turno del X, ¿cierto? Entonces, juega el X, haces jugada, y valido si la jugada, el jugador, acá, si el jugador tiene esa X, completó toda la fila, la columna o las diagonales, ¿cierto? Eso es lo que tendría que hacer. Entonces, ustedes me dijeron, ¿cuándo hay un ganador? Ustedes dicen, por ejemplo, vamos a buscar acá, la más fácil, la primera es validar filas. ¿Sí? Hacia el lado. Vamos a validar las filas, esa es la más fácil. ¿Por qué es la más fácil? Porque ustedes lo que van a hacer es for coloquemos ya, for fila in tablero, porque ustedes cuando hacen un for, van a sacar lo que está dentro. Cuando hacen un for, van a sacar esto, ¿cierto? Al hacer un for X en el tablero, van a sacar lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? Sacaron toda esa fila, que justamente corresponde a una fila del tablero, ¿cierto? Por eso decimos for fila en tablero. ¿Me siguen eso? ¿La lógica? Sí, profe. Entonces, vamos a usar una operación. Las listas tienen métodos, o sea, sí, tienen métodos, que sería, por ejemplo, o funciones, para que no se confundan, que tenemos la función llamada count. ¿Qué hacía la función count? ¿Qué hace? ¿No saben? Díganme si no saben, para yo no No quiero recuerdo, profe. Ya, La función- cantidad de posiciones. la cantidad de elementos iguales a lo que estoy poniendo acá. Yo lo que estoy haciendo acá en estricto rigor estoy diciendo como fila.count. Cuéntame cuántas veces está el gato dentro de la fila. O cuéntame cuántas veces está el O dentro de la fila. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que me pase en el parámetro. Entonces, si el gato o la O es igual a 3, si esa fila, todos los elementos son igual a 3, es porque ganó, ¿no? Entonces, Sí. return true. Ahí ganó. Si no, no va a hacer nada, va a pasar a la siguiente fila, va a pasar a la siguiente de acá abajo,
Y a esa fila le voy a contar en esa fila, ¿cuántos signos gatos hay? ¿Cuántos signos gatos hay en la siguiente fila? Si la cantidad de signos gatos es igual a 3, me va a retornar tal. Si es igual a 3, es porque están todas las filas cubiertas con ese, por lo tanto ganó. Y me retornaría true. Vamos a decir que el return me saca. ¿Ya? Entonces, con esto, si en algún momento se cumple, me va a sacar. Si no se cumple, ya sabemos que la fila no está completa, hay que pasar a validar las columnas. ¿Me entendieron lo que hice anteriormente, no, chicos? ¿Profe? Sí, profe. ¿Alguien me está preguntando? ¿Alguien dijo? ¿Yo? Sí. Pero ahí va a tener que validarla una a una. ¿No sería mejor usar como un ciclo que valide por ejemplo, la fila 0, 1, 2 y después las columnas 0, 1, 2? O sea, si quieren hacerlo todo en un ciclo, lo puedo hacer. Yo lo estoy haciendo por separado para que entendieran, pero lo podemos hacer todo Ah, en ya. uno. No, si quieren hacerlo No, uno por uno. yo lo digo, ahora, si usted, es que ustedes díganme, si ustedes lo entienden, yo no tengo ningún problema en No, hacerlo, hágalo uno a uno. pero tienes razón tú, ¿ah? Ahora, fíjate acá, tengo el a.count, y ustedes dicen, quiero contar cuántas veces está el x, me dice una. ¿Se dan cuenta? A.count, y ustedes colocan el o 1. Eso es lo que hice yo anteriormente. ¿Se dan cuenta? Cuando yo digo for fila en tablero, la fila es esta, lo que está dentro. Entonces yo a esta fila le voy a contar. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora tuviera esto? Para que ustedes se den cuenta. Control C, Control V, y acá yo digo que tengo X, y acá también tengo X. Entonces ahí es cuando tienen X porque alguien ganó. Entonces a.count, y ustedes colocan acá X. Y le dice que es 3. Entonces, cuando ustedes tienen una fila de esta forma, ya sea con gatos, o sea, con X o con ceros, ustedes van a contar. Y si la cantidad de X o 0 es igual a 3, es porque está la fila completa y hay un ganador. Eso es lo que hicimos acá. ¿Sí? Ya, lo voy a hacer. ¿Entendieron esa parte de la fila o no? ¿Sí? Sí, profe. Sacaba la fila contada. Sí, sí. Lo vamos a hacer al tiro, ya, vamos a hacer un solo for, al menos para la fila de la columna. Ya, este validar fila lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Y dentro de este mismo ciclo, ya, porque tiene razón su compañero, yo lo iba a hacer por parte, pero a lo mejor esta validación de fila y columna la podemos hacer. ¿La podemos o no la podemos hacer? Ah, sí, la podrían hacer, pero bien. El problema sería después la diagonal, profe. No, es que esa la voy a hacer aparte. Esa la Ya. voy a hacer aparte. Esa sí no. Porque ahí tendríamos que haberla hecho de otra forma, que ya les voy a decir cómo tenemos que recorrerla. No la podemos sacar directamente. Acá, saqué la fila, ya, y la otra, lo que tenemos que hacer nosotros, fíjense para que me entiendan, en la otra, nosotros vamos a, como estamos sacando la fila así, tenemos una fila, después tenemos otra fila, y después tenemos otra fila, nosotros vamos a tener que validar, para sacar las columnas, para saber si hay un ganador, tenemos que validar esto. Tenemos que validar de que si todos los elementos del primero son iguales, o todos estos son iguales, o todos estos son iguales. La única forma de hacer eso, ¿cuál sería? ¿Cómo se le ocurre sacar la columna? ¿No se le ocurre nada? ¿Se le ocurre algo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, profe, a mí no se me ocurre. Mm. Tendríamos que hacer un contador nomás. Ya. Bueno. La forma ya, para no complicarlo y poner el tiempo, la forma más, que no me gusta mucho, pero lo voy a hacer así. La única forma que tendrían que hacer ustedes dentro de este for, ¿qué harían ustedes? Sacamos la fila.
Profe, ¿y con el while no le salió más corto? Creo que. No, si el while también sirve. O sea, ya, mira. Dejémoslo por separado, porque acá la forma más corta ahí lo que pasa es que tenemos que recorrer. Mira, cuando recorremos por fila, vamos a ver, de alguna forma estamos recorriendo hacia el lado. Lo que tenemos que hacer es recorrer hacia abajo. ¿Sí? Entonces, acá vamos a recurrir a nuestra ayuda. El tablero nosotros lo habíamos visto como algo que tenía esto. Acuérdense que antes de programar ustedes tienen que analizar. Vamos a colocar acá en el tablero las posiciones. ¿Cuál sería esta posición del tablero? ¿Cuál es la fila? 0, 0. 0, 0, O sea, ¿cierto? la 0, Y la del lado es 0, 1, 0, 1. Y la otra 0, 0-2. 2, 0, 2. Acá abajo, ¿cuál sería la fila? 1-0. 1, 0, 1, 0. La de abajo, la del lado 1, 1, y la de más allá. 1-2. 1, 2, Perfecto. Y la última, ¿cuánto es? 2-0. 2, 0, 2, 1 2-1. 2-2. Ya. y 2, 2. Ya. Entonces, fíjense acá. Yo voy a tener que recorrer. Para recorrer hacia abajo. Yo acá tengo una fila de fila. Entonces, para recorrer hacia abajo, ¿qué es lo que tendría que dejar fijo? Para recorrer hacia abajo. El 0. Ya, ¿y ese 0 qué corresponde? ¿Y? No sé. Acuérdense que ustedes colocan acá, las tuplas son fila, columna. Así son las tuplas de las direcciones. Entonces, la pregunta es, para recorrer hacia abajo, ¿qué dejo fijo? La C. La C, la columna. Entonces, fíjense acá, ¿qué van a hacer ustedes? For i in range, o lo hago con while. ¿El range o el while? ¿Cuál les gusta más? ¿O cuál entienden más? Yo entiendo más el while, profe. Ya. Entonces vamos a hacer acá, dentro, fila es igual a 0, columna es igual a 0. Y fíjense acá, ¿qué voy a hacer? Mientras la columna sea menor que 3, ¿qué voy a hacer yo? Discúlpenme. Yo necesito que esto cambie. Entonces lo coloco dentro del ciclo. Mientras la columna sea menor que 3. Fíjense, primero parto con la columna 0. Entonces estoy parado acá, en el 0. ¿Qué hago ahora? 0 menor que 3 es verdadero. Declaro la fila 0. Y ahora digo otro while. Mientras f sea menor que 3. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Mientras f sea menor que 3. ¿De acuerdo? Van aquí están diciendo que la fila vale 0. Entonces tengo C0, F0, estoy parado acá. ¿Qué tengo que validar? Si tablero, corchete, corchete, F, C es igual a jugador, ¿qué debería hacer yo? Debería contar. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo ahí lo que estoy haciendo o todavía no me están siguiendo? No, yo sí, profe. Entonces, fíjense. Saqué columna 0, fila 0. Entonces, tablero, fila 0, columna 0. Saqué ese valor. Si ese valor es igual a jugador, entonces lo que voy a hacer yo, contador más igual 1. Encontré en esa fila la jugada que estoy buscando. Después, si no, la fila aumenta en 1. ¿Se dan cuenta? La fila aumenta en 1. Vuelvo arriba. La fila valía 0. 0 más 1, 1. Entonces, 1 menos que 3, verdadero. Entonces ahora te pregunto, fila 1, columna 0. Estoy acá, fila 1, columna 0. Estoy sacando la segunda fila. Y pregunto, ¿es igual a jugador? Si es verdadero, lo cuento. Si no, la fila aumenta en 1 y pasaría a 2. 2 es menor que 3, verdadero. Entonces ya me estoy posicionando en este último elemento, en el 2, 0.
Y se dan cuenta que ahí recorrí hacia abajo. ¿Por qué? Porque dejé fija la columna acá arriba. Entonces acá sumé todo. Ahora, cuando termino el while, es porque el while de esa fila es porque ya recorrí todo hacia abajo. Pasé por todas las filas, la fila 1, la fila 2, la fila 3. Entonces yo acá pregunto, si el contador es igual a 3, entonces lo que hacen ustedes, return true. Encontramos que tienen toda una columna con las características que estoy buscando. Si no, ustedes lo que hacen acá es aumentar la columna en 1. ¿Para qué aumenta la columna en 1? Para cuando yo vuelva acá arriba, 1 es menos que 3, sí, voy a entrar y reseteo la fila en 0. Y acá yo debería resetear el contador porque empiezo a contar de nuevo. Fíjense, lo que estoy haciendo es esto para que me sigan, muchachos. A ver. Yo recorro una fila hacia abajo, cuando termino, vuelvo arriba y el contador tiene que volver a ser 0 para empezar en la otra fila. Fila 0, fila 1, fila 2. Vuelvo arriba, fila 0, fila 1, fila 2. ¿Me entendieron lo que estoy haciendo, no? Sí, profe. Entonces, fíjense ahí. Yo cuando termino de ver todas las filas, pregunto si el contador es igual a 3. Si eso pasa, entonces retorna verdadero. Y si no, aumento para pasar a la siguiente columna. Vuelvo acá, pregunto, ¿me quedan columnas que revisar? Sí. Reinicio la fila 0 para volver acá arriba. El contador 0. Se resetean porque yo estoy contando en otra columna. Se resetea el contador. Y ahora la fila, que es 0 es menor que 3, sí. Vuelvo a preguntar si lo que está ahí es el jugador y lo cuento. Si no, solamente aumento la fila y esto se repite, se repite. Y cuando termino de recorrer todas las filas, pregunto, oye, ahora que tenemos la contador, ¿es igual a 3? Si es 3, salgo de la función y no sigo trabajando porque el return me va a sacar. Si no, me quedo acá. Entonces, esto se va a ejecutar hasta que termine de recorrer todo el tablero, si es que no encontré nunca un ganador. Entonces acá, cuando termino de recorrer el tablero, no puedo hacer nada. Ahora falta la última, que sería validar las... ¿Qué hay que validar? Las diagonales. ¿Sí? Y pregunta para ustedes, porque ya nos pasamos 10 minutos. ¿Cómo identifican las diagonales ustedes acá? ¿Cómo podrían recorrer las diagonales? ¿Cuándo recorren las diagonales? Cuando la columna y la fila sean iguales. Acá. Si fila es igual a columna, es sumo. Si fila es igual a columna, sumo. Si fila es igual a columna, sí me sirve. Ya, ahí tenemos la diagonal. ¿Y qué patrón encuentran ustedes en la columna? ¿O en la antidiagonal? Que siempre va aumentando en 1. Aún falta un poquito más, pero está por ahí. Busquen un patrón. Que uno aumenta en uno y el otro disminuye. Ya. Pero por ejemplo acá también ¿Y eso? este aumenta en 1 y este también disminuye en 1. O sea, este disminuye, este está en 0. O sea, se puede dar ese patrón acá. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Aló? ¿Se le ocurre? ¿Cómo, profe? No entendí, no entendía dónde lo que... No, yo le dije que está preguntando. en el caso anterior, cuando ustedes decían que uno aumenta y el otro descuenta, yo digo, bueno, y este caso no es diagonal, pero igual cumple lo que aumenta 1 y baja 1. Podría ser, profe, la misma posición. ¿Cómo en la misma posición? Es que como está en la fila y columna 0, 0, en la otra diagonal, o sea, siguiendo la diagonal, está en la 1 y 1. En la otra está en la 2 y 2. Sería la misma posición de fila columna. No, claro, esta ya está resuelta. La que tenemos lista es esta. Pero en la otra diagonal. La diagonal, esta está correcta, que es cuando son iguales. Pero estamos preguntando por esta. ¿Cómo detectamos? ¿Qué patrón común encuentran en la antidiagonal? Que van sumando un número hacia arriba y así abajo en ambos. Es casi, por ahí va, Va de van 0, sumando, 1, van 2. sumando, pero ¿qué suman? ¿Cuánto suman? Suma una fila. ¿Cuánto suman? Siempre las celdas que están en Uno. esa diagonal. 1. La Suman suma de la- los dos son 2. Suman 2. Exacto. Fíjense que cuando la suma de la fila con la columna es igual a 2, me sirve.
Mira, si yo sumo, si yo sumo fila columna, 0, 0, me da 0. 0, 1, 1. 2, 1, me da 3. Acá me da 4. Acá me da Sí, ya 3. entendí. Pero la antidiagonal da 0 más 2, 2. 1 más 1, 2. 2 más 0, 2. Entonces, si yo quisiera sumar solamente esos valores, los que me sirven es cuando la suma de la fila con la columna es igual a 2. ¿Sí? Ya, entonces ahora rápidamente, para que cerremos, porque tengo otra clase, si no, no voy a llegar a la otra clase también. Tengo que almorzar antes. Tengo filas igual a 0. Mientras la fila sea menor que 3, C va a ser igual a 0. Es exactamente lo mismo, pero ahora, fíjense, lo cambié para que se den cuenta que ustedes ahora vamos a recorrer hacia el lado. Con este algoritmo, recorremos hacia abajo. Cuando dejo fija la columna está afuera. ¿Por qué dejo fija la columna? Porque para pasar a la siguiente columna, tengo que haber terminado de recorrer todas las filas. Fila 0, fila 1, fila 2. En cambio acá, cuando dejo la fila afuera, me paro en la fila 0. ¿Y cuándo voy a pasar la fila 1? Cuando haya pasado por la columna 1, 2, 3. Cuando haya pasado por todas las columnas, recién aumenta el de fila. ¿Me explico? ¿Me entendieron eso? Si no, lo analizamos. Sí, profe, no, por lo menos yo lo entendí. No sé el resto. Ya. Hablen ahora o callen hasta el martes. Pero fíjense, lo importante es que ustedes dejan fijo una afuera. El que está afuera es el que está quedando fijo. Como está fuera del ciclo, entonces aquí dejé fija la fila. Significa que la fila se va a mover hacia el lado, porque van a cambiar las columnas. Acá, como dejé fija la columna, está fuera del while, primero me paro en la columna y de ahí me empiezo a mover por la fila, empiezo a bajar. Eso simplemente. Y esto que estamos viendo ahora es, y esto es lo que ustedes tienen que saber, cuándo me muevo hacia el lado, cuándo me muevo hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras F sea menos que 3, la columna C va a ser 0, y acá tenemos que hacer un contador igual 0. ¿De acuerdo? Ahora, mientras C sea menor que 3, ustedes empezamos a recorrer. ¿Y qué van a hacer ustedes? Si C, la fila, es igual a la columna, ¿sí? Si pasaba que la fila es igual a la columna, ¿qué hacen ustedes? Sí. Vamos a hacer un contador 1. Bueno, acá como no necesito que estoy tonteando. Estos contadores los puedo dejar afuera. ¿Ya? Y contador 2. Porque yo voy a buscar en toda la tabla. Mi contador 1 va a estar asociado a la diagonal principal. Y este va a estar asociado a la antidiagonal. ¿Ya? Porque tengo que contar por separado. Ya. Cuando cuente la diagonal es porque son iguales. Entonces, si la fila es igual a la columna, ¿qué vamos a hacer? Si tablero F, C es igual a la jugada, a jugador, ¿cierto? El contador 1 lo tengo que aumentar en 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Y acá, afuera del if, ustedes lo que van a hacer es aumentar la fila. No, en la columna. Columna más igual 1. Porque ustedes, fíjense, están dentro del while. Estamos dentro de este while. El while tiene que tener 3 condiciones. Inicializar la variable, establecer la condición y dentro del while modificar la columna. Si no hago esto, se va a quedar siempre la misma columna, ciclo infinito. Entonces tengo C0 es menor que 3, sí. Si son iguales la fila y la columna, entro. Si no, la columna aumenta. Y paso a la siguiente columna. Y paso a la siguiente columna. ¿De acuerdo? Cuando termine este while, es porque ya recorrí todo, entonces ahora yo lo que voy a hacer, cámbiate de fila. Para que pase a la siguiente fila. Ahora te vas a parar acá abajo. Te vas a parar en esta fila. A ver. Te vas a parar en esta fila. Y vas a empezar columna 1, columna 2, columna 3. Después te vas a parar acá, columna 1, columna 3. ¿Se entiende, no? Entonces, ya, eso es para la, si la fila columna es igual. ¿Y cuál es la otra que nos servía? If fila más columna es igual a 2. Si pasaba eso, y si tablero fila columna es igual a jugador, ¿qué hacen ustedes? Contador 2, porque este es de la antidiagonal, no podemos mezclar los contadores. Más igual 1.
¿Por qué? No los puedo negar porque puedo tener una jugada acá, una jugada acá y una jugada acá. Nunca está la línea, pero me va a dar 3. Por eso tiene que ser en una el contador para contar solamente la antidiagonal y un contador solamente para contar la diagonal. Ya, entonces, si son iguales, sumábamos. Si sumaban lo mismo, esta es la antidiagonal, por lo tanto, y estaba el jugador, en ese punto estaba la jugada del jugador, aumentaba el contador. Si no, aumentábamos la columna, aumentábamos la fila, y cuando terminaba la fila, yo acá preguntaba, si contador 1 es igual a 3, entonces return true. Si contador 2 es igual a 3, return true. Y a esta altura, fíjense, a esta altura, si ya no hay filas que sumen lo mismo, si no hay columnas que no sumen lo mismo, y si no hay, digamos acá, diagonal en este diagonal que sumen lo mismo, yo puedo colocar a secas acá, return false. Porque ya terminé de validar filas, columnas y diagonales. Las terminé de evaluar. Y si en ningún momento me sacó el return, significa que voy a llegar a este punto. Y si llega a este punto es porque no hay ni fila, ni columna, ni diagonal, ni antidiagonal que sea igual, por lo tanto, retorno falso. ¿Me expliqué? ¿Me entendieron, chicos? Sí, yo lo entendí, profe. Sí, profe. ¿Estamos claros? Ya, este es el juego del gato, ahora pueden jugar. Como se quedaron hasta el final, se los voy a mandar por el... Veámoslo, ahora que funcione. F5. Ya sabemos que funciona hasta el final. A ver, está todo... Bueno, vamos a limpiar primero. Nos falta ahí ¿Faltó otro signo igual o no, Otro profe? signo igual. Sí, Correcto. otro signo. Sí. Eso es simplemente. Y vamos ahora sí. Ingresa la jugada. Vamos a hacer que juegue en el 0, 0. ¿De acuerdo? Después vamos a ingresar la jugada acá. Y va a ser fila 1, 1. Después vamos a hacer la 0, 1. Déjenme. 0, 1. Y acá vamos a jugar en la fila 1, 0. ¿Ya? Y ahora vendría la jugada del jugador 1, que debería ser la 0, 2. Y aquí debe acabar. Y se acabó. No se acabó. No se acabó. ¿Por qué no se acabó? Porque nos falta algo importantísimo. Acá nos falta. Yo acá llamé a la función. Yo sé que res es falso, entonces acá me falta. Si res es igual a true, cuando hay un ganador, ¿qué pasa? Repetir es igual falso. Hay que cambiarlo a falso porque ya cuando me respondía el ganador, la función ganador que acabamos de hacer, fíjense, me respondía true cuando habían filas, cuando habían columnas que sumaban 3, la diagonal. ¿Sí? Entonces, si me respondía true, es porque hay un ganador. Entonces yo digo, repetir es igual falso, y podría decir acá, print, X, podríamos agregar acá una cosa extra que dijéramos acá, nombre es igual a 1 y nombre, después le puedo pedir los nombres, pero por ahora es igual 2. Entonces, repetir, print, el ganador del juego es nombre. Ahora sí, vamos a jugar. Vamos todo de nuevo. El turno dijimos que era 0, 0. Y tenemos el 1, 0. Y después tenemos el 0, 1. 0, 1, ¿cierto? Después tenemos el 1, 1. Y ahora sí, la prueba de la blancura. 0, 2. Y te dice, el ganador del juego es el jugador, es 1. El ganador del juego es 1, porque ahí está el jugador 1. Es el que hizo la última jugada, él ganó. Se acabó. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Estaba Sí, difícil. profe. Ya. Estamos.
¿Les sirvió para la tarea? Espero que les haya servido para la tarea. Sí, me sirvió harto. Sí, Muchas gracias, sí. profe. ¿Ya? Y como se quedan hasta el final, les voy a pasar el juego para que se jueguen ahí en su casa. Para que digan que en programación aprendieron a jugar. Pero de la otra forma, a jugar Programando. programando. ¿De acuerdo? Ejercicios. Hoy día estamos en la clase del 10 de junio. Ahí está. Se les fue al chat, muchachos. Descárguenlo. Muchas gracias, profe. Ya. Listo, muchachos. Oye, a todo esto, si necesitan las clases, me las piden. Se me olvida subirlas, pero si las van necesitando, me tienen que decir. Yo, están todas grabadas. Yo se las puedo subir, las disponibilizo para su estudio. ¿De acuerdo? Ya, chicos. Ya, profe. Muchas Profe, gracias. Sí. ¿le puedo consultar algo? Sí, claro. Es que las clases del año pasado, con la materia que viene, ¿sirven para este año o no? Sí, es la misma. Ah, ya, bueno, ya, eso era. Gracias. Listo. Que estén bien. Cuídense. Ya, No, profe, profe, cuídense. gracias. Chao, chao. Gracias, profe. No, profe, Chao, Que muchas estén bien. gracias. Que les vaya Que bien en tengan la una de. buena tarde. Igualmente, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.